Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Ya sabes que las lecturas bonus son más espirituales, más intuitivos. Tengo dos cartas, la carta del mundo y la carta del 10 de espadas. Vale. Tú has escuchado esa frase, mi querido bisonte, en la cual dicen, a mal paso, dale prisa, bisonte. Como tenemos lo que es la carta del mundo, nos hablan también de cerrar ciclos, nos hablan de la suerte, del huevo cósmico, de algo que viene en el futuro que va a ser positivo para ustedes, Tauro. Pero al costado tengo lo que es la carta del 10 de espadas, que esta situación que aparentemente es algo positivo para ustedes, este cierre de ciclo, en este momento me dice Richard, estoy hasta aquí, me siento ahogar. Vale. Ejemplos. Tauro. Vamos a suponer, Tauro, que tú dejaste un trabajo porque no eras feliz, porque no te pagaban bien, no había reconocimiento. Y entonces pues te habían ofrecido lo que es una oportunidad mejor en otra empresa. Tú cerraste ese ciclo, pero al final pues no concretaste nada con esa empresa. Quiere decir que me dice Richard, he perdido todo, he tocado fondo. Vale. Pero mi querido bisonte, todo es un plan divino. A veces cuando estamos en nuestra zona de confort, cuando todo está tranquilo, no queremos crecer, no queremos hacer cambios, etcétera, etcétera. Mira, te doy un ejemplo mío personal, porque siento, mi querido bisonte, que en este momento tú dices, Richard, creo que me he equivocado, creo que he tomado lo que es una mala decisión, creo que esto es mi fin, ha sido mi error. Todo tiene un plan divino, bisonte. Mira. Cuando yo, aquí en Barcelona, te hablo antes del COVID, antes de la pandemia, fue el 2000 la pandemia, 2021, ya no me acuerdo ya. Pero bueno, 2 años antes, dos años antes, 2018, claro, 2017, yo me puse a estudiar cocina y a la vez estaba trabajando lo que es como dependiente en una tienda, cara al público. Entonces, pues, yo estudié cocina con toda esa ilusión para poder trabajar como cocinero, porque ya estaba cansado, sinceramente, de estar cara al público, ¿vale? Pero luego, ironía de la vida, luego te voy a contar lo que pasó. Entonces, Tauro, yo terminé lo que es el curso de cocina y renuncié a mi trabajo, al trabajo de dependiente, y era fijo, era estable en ese trabajo, pero renuncié. Mi intuición me decía, tienes que dar ese gran paso. Renuncié porque hubo una mujer de un restaurante brasileño que me dijo, te voy a hacer un contrato aquí. Y yo dije, esto es mi oportunidad. Pero pues las cosas no funcionaron. Estuve solamente una semana en ese restaurante. Pero sin embargo, cuando no me hicieron el contrato en ese restaurante, yo sentí que mi mundo se venía abajo. He renunciado a mi trabajo. No tengo derecho al paro, aquí es el paro, a la ayuda del Estado, porque yo he renunciado. Ahora, ¿qué va a ser de mí? Pero sin embargo, un amigo me dijo, Richard, envía currículo a las ETTs, trabajos temporales, al menos para que vayas ganando, ¿vale? Y yo hice eso, ¿vale? Y también para tener más experiencia como cocinero. Hice eso. Entonces, bisonte, luego de ahí, encontré una agencia importante de cocineros y me fui a un restaurante prácticamente de alta categoría, donde iban famosos, hasta de Hollywood, cariño, iban famosos. Con esto que te quiero decir, Tauro, mira, yo me lancé, tomé lo que es una decisión y lamentablemente me estrellé. Yo me estrellé cuando tomé esa decisión. Pero sin embargo, esa situación me llevó
a yo ingresar a un buen restaurante y luego de ese restaurante tener lo que es la intuición de hacer el canal de YouTube. Y aquí estoy. ¿Por qué? Porque cuando entramos lo que es el COVID, las personas que trabajábamos lo que es en hostelería, no podíamos trabajar continuamente. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y a veces semanas no. Y tenía tiempo para prepararme con el tema del tarot. Entonces, Bisonte, ¿por qué te cuento esto tan personal? Sé que muchos de repente van a decir, Richard, me aburres. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes piensa que ha tomado una mala decisión. ¿Por qué? Porque el mundo es suerte, pero también se cierra un ciclo. Y aquí, esta carta, tú has tocado fondo. No te preocupes, Tauro, porque estoy seguro que hay un plan divino. Hay algo mejor que te viene. Quiero que te mantengas tranquilo, tranquila. Cualquier aspecto, puede ser en el trabajo, puede ser en el amor, puede ser en tus relaciones personales, o has hecho un cambio de vida, cambio de país, cambio de estado. Todo comienzo da miedo. Todo comienzo es difícil, mi querido Bisonte. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver. No te arrepientas de nada. Siempre hay un plan divino, Bisonte. Me sale Aries, Piscis o Acuario. Otra vez Aries, el mago. La fuerza, Leo, uno más. La justicia, Libra. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude, mi Bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi Bisonte. La letra E, la letra P, la letra Q, la letra W o M, la letra Y. Muy bien. Continúo con el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. La carta del 10 de bastos. Vale. Esta situación, Tauro, esta decisión o este paso que tú has dado, es como que está afectando a tu vida personal, especialmente lo que es en los sentimientos. Con tu pareja, si estás casado, estás comprometido, con la persona que estás saliendo, que estás conociendo, con tu familia también. Hay mucho nerviosismo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay una mujer que está lo que es en un vestido de novia, en una casa preciosa, pero lamentablemente se está quemando. Se está quemando, Tauro. Quiere decir que me dice Richard, si yo estuviera solo o sola, sería como los gatos, ¿vale? Caigo parado. Pero tengo responsabilidad de la familia, tengo responsabilidad de los hijos, tengo que pagar una hipoteca, tengo gastos, te entiendo, Bisonte. Pero ¿cuántas veces yo he dicho, Tauro, cariño? Cuando tú estás pasando por un mal momento, sea la decisión que tú has tomado, sea pareja, sea amor, sea amante, da igual. Si tú no piensas en positivo y solamente te encierras en tu mundo de depresión, de tristeza, Bisonte, ¿sabes qué va a pasar? Que el universo te va a complicar para que tú salgas de ese hoyo. Porque lamentablemente el universo no entiende de ironías. El universo piensa y dice, a Tauro le encanta sufrir, porque se mete en una, sale en otra, se mete en otra mala, en otra cosa malas. A Tauro le gusta sufrir. Entonces yo lo complazco. El universo es como la lámpara de Aladino. Pídeme y se te otorgará. Ya, Richard, pero yo no estoy pidiendo esto. Es que no es cuestión de que tú pidas. Lo que tú vibras, el universo te lo da. Y muchos de ustedes en estos momentos se están poniendo en el peor de la situación, mi querido Bisonte. Arriba los ánimos, Tauro. Arriba los ánimos. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de los enamorados, que nos hablan comunicación, el signo de Géminis, nos hablan de repente, yo que sé, una noticia, pero sobre todo también la pareja, Géminis.
Géminis, Tauro, cariño. En el signo de Géminis siempre menciono Tauro. Tú, Tauro, dime, ¿estás con un Géminis? Yo creo que sí. Entonces, la carta de los enamorados, mi bisonte me dice, no te sientas solo o sola o que tú has perdido la batalla porque muy pronto va a llegar una noticia o muy pronto va a aparecer una persona que te va a ayudar en esta transición, en este rescate. Y también la carta de los enamorados dice, no te comas todo el problema tú solo, tú sola. Tu pareja también te puede ayudar. También te puede ayudar. Mira, esto va especialmente para los chicos, para los hombres con pelo en pecho, cariño, ¿vale? Lamentablemente a nosotros, los hombres, no nos gusta demostrar casi nuestros sentimientos y peor, no nos gusta que nos vean fracasados, con miedo, triste, no nos gusta. Los varones, los hombres, se nos puede estar cayendo nuestro mundo y siempre estamos con una sonrisa. Yo creo que es por la parte, el machismo, por decirlo así, ¿no? De una forma light. Yo soy aquí el macho alfa y no me tienen por qué ver derrotado. Vale. Esos son, como se dice, las testosteronas, las hormonas. Vale, bisonte. Pero mi querido bisonte, cariño, la pareja es de dos. La pareja no solamente es para que esté contigo cuando quieran comer, cuando quieran disfrutar, sino también en el momento de pobreza, en el momento de tristeza, cuando no hay salud, bisonte. Cuando una persona te ama realmente, Tauro, no se va a avergonzar de ti o no te va a ver como una persona menos, no. Al contrario, esta persona va a decir, tengo que ayudar a mi pareja, tengo que hacer algo, Tauro. Entonces, mi querido bisonte, a lo mejor hace falta un poco de comunicación. No intentes rescatar al mundo tú solo, tú sola. Necesitas ayuda. Necesitas que alguien te escuche. Necesitas alternativas, Tauro. Y puede ser que la solución lo tienes ahí. Tu familia, tu pareja, tus hijos, un amigo, una persona en especial, bisonte. Pero no te encierres en tu mundo, Tauro. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, bisonte. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. La carta del ermitaño, quiero que tú te fijes en esta carta, está relacionado con una persona de avanzada edad. No digo que tú tengas una avanzada edad, pero el ermitaño está reflejado así, ¿vale? La piedra filosofal creo que era, ¿no? Vale. Si tú te das cuenta, Tauro, aquí hay una mujer preciosa, pero es como si fuera una hechicera. Todo está oscuro, pero tiene una lámpara, fíjate. Y detrás hay un cuervo. ¿Sí? ¿Hay un cuervo? No, es un ave rapaz. Vale, bisonte. La lámpara, en el momento de oscuridad, prácticamente te deja ver el camino, Tauro. El ermitaño es prácticamente la sabiduría que tú tienes dentro. Y el halcón o el ave rapaz, cariño, cuando el ave está volando alto, puede ver a kilómetros dónde está su presa. A kilómetros. Y se lanza, bisonte. Se lanza a su presa. Vale. Aquí, mi querido Tauro, mira. Es como que tú estás cargando toda la responsabilidad, bisonte. Es como que tú me dices, Richard, toda la responsabilidad lo tengo yo. Tengo que sacar adelante a la familia, soy madre soltera, soy padre soltero, etcétera, etcétera. Bisonte. Pero si tú te das cuenta, Tauro, detrás hay un ave. Esta ave tranquilamente podría, porque hay aves que ven de noche, podría volar y te indica lo que es el camino, Tauro. Quiere decir, mi querido bisonte, que tú estás acaparando toda la responsabilidad y no te estás dejando ayudar,
o no estás pidiendo ayuda, Tauro? Mira, Bisonte. Vamos a suponer, Tauro, que tú me dices, Richard, mi marido me dejó o mi mujer me dejó. Estoy con mis hijos, actualmente estoy sacando adelante a la familia, pero estoy hasta aquí, ya no puedo más. Y ellos, bueno, ellos están con su pareja. ¿Te ayudan económicamente? No, dice que no tienen dinero. Ese no es tu problema, Tauro. Eso no es tu problema. Richard, son mujeres. Ese no es tu problema. Tanto las madres como los padres también tienen que asumir responsabilidades, Tauro. Cuando hay una separación, Bisonte, ¿cómo te puedo decir? El chico o la chica tiene un sueldo, especialmente los chicos, tienen un sueldo. Vamos a poner 1.300 soles o 1.300 euros, cariño, que no es nada prácticamente. Entonces, la mujer pide una manutención. Quiero que me des 800 soles por hijo. $800, 800 euros por hijo. Pero entonces el chico dice, oye, yo tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar mi comida. Tú también tienes que ayudar para la criatura. No, me tienes que dar 800 euros, 800 soles. Entonces entra en lo que es en un juicio, Bisonte. El juez, una persona inteligente, una persona sabia, dice, vale, este es su sueldo, 1.300, pues una manutención de 400 o 500 euros. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer que tiene que dar la pensión tiene que vivir, Bisonte. Entonces, con eso que te digo, Tauro, no quieras hacer todo tú, Tauro. Necesitas el apoyo de alguien. Si esta persona tiene una historia, tiene una familia, y tú tienes hijos menores, ese ya no es tu problema. Él sabrá cómo resuelve sus problemas, pero tiene que ayudarte económicamente. Si tú me dices, Richard, yo estoy en pareja, estamos bien, no estamos separados, pero mi pareja no quiere trabajar, pues tiene que despabilar. Ustedes como pareja tienen que ayudarse en este momento, porque siento, Tauro, que tú estás pasando por un lapso de nerviosismo. Estás muy nervioso, estás muy ansioso. Cuidado con la ansiedad. ¿Por qué? Porque estás asumiendo toda la responsabilidad. Richard, no tengo ansiedad, pero últimamente me estoy enfermando continuamente. ¿Por qué? Por el estrés, cariño. El estrés es la madre de todas las enfermedades. Si tú no tienes pareja en estos momentos, Tauro, y me dice, Richard, estoy trabajando en ese trabajo, pues estoy 12 horas al día, Richard. Llego a casa porque luego tengo que tomar el bus, el metro, es como que estuviera 14 horas. Llego a casa, como, duermo y otra vez. Y me siento mal últimamente, me siento estresado, estresada. Mira, Bisonte, yo no digo que el dinero no sea importante. El dinero es importante, Tauro, para pagar los gastos, para la salud, para muchas cosas. Pero tienes que buscar un equilibrio. Porque ¿de qué sirve, Bisonte, que tú te llenas las arcas, Tauro, si al final, mi querido Bisonte, te enfermas, vas a gastar todos tus ahorros y encima te vas a quedar sin trabajo? Busca un equilibrio. No todo es dinero en la vida, Tauro. Siento que algunos de ustedes, posiblemente, porque tienes planes, tienes proyectos, pues estás trabajando demasiado. Tienes que desconectar un poquillo, Bisonte, porque no vaya a ser que te afecte tu estado anímico, los nervios, el estrés. Algunos de ustedes están pasando por un estrés de caballo, Bisonte. Desconecta, Tauro. Desconecta. Ay, mi Bisonte, yo me acuerdo una vez, Tauro, cuando estaba trabajando en la cocina, ¿vale? Las propinas muy buenas, sinceramente. Y pues lo pasé la Navidad, pues como cualquier año, ¿no? Sin la familia, nada. Y me acuerdo que ese día que tenía fiebre, estaba con fiebre, encima me dieron fiesta, tenía mi día libre, como 2 días de descanso. Y yo dije, pues ya que tengo 2 días de descanso, me voy a ir a comprar un panetón. Me hacía ilusión. Y cuando llego a la tienda, eran Reyes,
Llego a la tienda, un supermercado grande, no había panetón. Y yo tenía pues, y en ese momento, no sé qué me pasó, que me puse a llorar, ahí parado, que la dependienta me miró. ¿Y sabe por qué me pasó esto, Tauro? Porque dije, ¿de qué sirve que yo tengo ahorros, tengo un buen ahorro en el banco, tengo un trabajo estable, si lo que en este momento me hace tan feliz comerme un panetón, no puedo comerlo? Porque se acabó, porque nunca tengo tiempo, porque he tenido que estar enfermo para poder ir a buscar un panetón, porque nunca tenía tiempo, bisonte. A veces, mi querido Tauro, no es necesario tener lo que es el coche del año, la casa del año. Muchas veces, las cosas simples de la vida nos hacen feliz, pero no nos damos cuenta, Tauro. No nos damos cuenta en ese momento. Luego reaccionamos, Tauro. Sé que en estos momentos tú, mi querido bisonte, estás muy estresado, sientes que has tocado fondo, estás triste, por algún motivo estás triste. Pero quiero que recuerdes algo, Tauro, estás vivo, estás viva, tienes salud, Tauro. Aunque tú estés durmiendo, yo que sé, en un sofá de un amigo o en el suelo, que yo también lo he hecho, mientras que tú tengas salud, mientras que tú tengas un plato de comida, cariño, siéntete agradecido, Tauro. Porque mucha gente no cuenta con ello. La gente piensa que la riqueza es tener, yo qué sé, el reloj del año, el Rolex, cariño, ¿vale? O tener un coche, yo que sé, un Ferrari. Al fin y al cabo, si tú te compras un reloj del año y te compras un reloj chanchito, da la misma hora. ¿O no? Da la misma hora, es esto. Y si tú te compras un Ferrari y te compras, yo que sé, cariño, por ahí un carrito pues simple, también te va a llevar al mismo lugar. Al mismo lugar te va a llevar. Entonces, a veces, Tauro, uno tiene que ser feliz con lo que tiene, bisonte. Y eso no tiene por qué ser malo, Tauro. No. Sino que tú tienes que disfrutar de los placeres de la vida, como la naturaleza, como respirar, como quedar con amigos, como abrazar a tus padres, estar en tu pueblito, en tu ciudad, o abrir la ventana y tomarte un cafecito o un tecito como hago yo. Tienes que disfrutar cada momento de tu vida, bisonte. Porque al fin y al cabo, Tauro, nadie es eterno en este mundo. Entonces aprovecha cada minuto, cada hora, cada instante. Aprovecha en el lugar donde tú estés, porque ese es un regalo divino. Vamos a ver, corazón, qué me dice el oráculo. Mi bisonte, arriba los ánimos, ¿vale? El número 29 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. ¿Ves? Tú sientes culpa. La palabra es culpa. Tú me dices, Richard, me van a señalar, me van a juzgar. Cariño, bisonte, ya tenemos una edad, Tauro. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar. ¿Tú crees que a mí no me critican? Mucha gente me critica. Pero tú tienes que estar feliz contigo mismo. Parece como que tú tienes miedo a ser juzgado, a ser juzgada, que te critiquen que has fracasado. O de repente hay una persona que te culpa siempre de los problemas. Aléjate de esas personas que siempre están buscando, cariño, el tronco en tu ojo. Aléjate, aléjate, cariño. Una persona que te quiere te va a decir, vale, has cometido un error, vamos a buscar solución. Yo te voy a ayudar, yo estoy contigo, no te preocupes. Pero una persona que te dice, ¿ves? Te lo dije. Ahora pues, resuelve tus problemas, ¿ves? Te lo dije, pero tú cabezota que eres. Yo no te voy a ayudar, ni se te ocurra, yo no te voy a ayudar. Tú resuelve tus problemas. Aléjate de esas personas, Tauro, ¿vale? Mi querido bisonte. Bendiciones, Tauro. Te quiero, corazón. Te voy a sacar 2 cartitas de características. Vamos a ver.
A mí me gusta la lectura bonus porque me entretengo, me relajo, inclusive Tauro. Vamos a ver, muchos de vosotros, Tauro, hay una persona de elemento aire que quiere hablar contigo, pero por algún motivo en estos momentos no puede. Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Hay alguien que lo chantajea, bisonte, ¿vale? La carta del 5 de oros, elemento tierra, puede ser que estás haciendo cambios de casa, de país, de trabajo, o hay una persona, cariño, que lo ha perdido todo, o se está divorciando. Vas a saber algo de esta persona, Capricornio, Tauro, Virgo. Bendiciones, bisonte. Hasta la vista y sé feliz. La vida es un carnaval, Tauro. Te quiero.